Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Gracias, mi hermanito. Con frío, ¿verdad, hermanos? Se soltó el airecito frío, pero Dios es bueno, hermanos. Amén. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo donde estaremos compartiendo la palabra del Señor y que la presencia de Dios siempre llene nuestro corazón. Con total reverencia inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Padre bueno, en esta hora, Señor, venimos delante de tu hermosa presencia y te damos muchas gracias, Señor, por la bondad, Señor, que tienes para con nosotros. Porque este día, Señor, tu fidelidad, Señor, se ha engrandecido, Señor, porque tú, Señor, nunca duermes para cuidarnos. Y en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú el que tomes el control, Señor, de este tiempo y que nos ayudes a estar, Señor, atentos a la palabra, Señor, que será expuesta. Ayúdanos para que nuestro corazón sea un corazón donde tu palabra caiga, Señor, y pueda producir frutos, Señor. Que sea buena tierra nuestro corazón, Padre. Necesitamos tu consejo, necesitamos tu guianza, necesitamos, Señor, ese cuidado del buen pastor. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón, Señor, y te pedimos que quites todo pensamiento que quiera distraer el consejo que hoy tú tienes para nosotros, Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. ¿Por qué no toman su asiento, mis hermanos? ¿Ya se les quitó el frío, hermanos? ¿O todavía no? El viento está heladito, hermanos. Está heladito, pero el Espíritu de Dios trae ese fuego. Ese fuego que nos llena, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, hermanos. ¿Traen todos su espada? Primera de Pedro, capítulo 1. Un versículo muy conocido, capítulo 1, versículo 7. Y cuando estemos ahí, me indican con un amén. ¿Ya estamos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Quiero que lo lea usted juntamente conmigo en voz audible. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este es un versículo que hemos escuchado mucho, que hemos leído mucho, y a veces queremos que nuestra fe ya sea como el oro, fuerte, firme, preciosa, nuestra fe brillante. Pero para llegar a ese punto o a ese nivel, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, lo dice la palabra. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí en lo que va del año, fíjese bien, en lo que va del año estamos aquí, a 4 de febrero? ¿Cuántos hemos pasado momentos difíciles? Levante su mano. ¿Verdad que sí? Pero en la mayoría, hermanos, ya sea algo grande o algo pequeño, hermanos, Dios ha estado con nosotros. Son tiempos quizás en muchos otros hermanos y quizás en nosotros que a veces vienen a querer hacernos tambalear un poquito, hermanos. Y tristemente, hermanos, a muchos hermanos les ha minimizado su fe a raíz de esas cuestiones, de esos conflictos, de esas pruebas, de esas tribulaciones, hermanos. Hay muchos ataques de parte del mal porque diariamente estamos en una batalla, hermanos. Diariamente estamos en un campo de guerra donde el enemigo no tira a jugar. Él tira con todo para querer destruir. Pero sabemos que está vencido en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca de, enfocándonos en Primera de Pedro, de esos tiempos difíciles y sin darnos cuenta, hermanos. No sé si usted ha conocido hermanos que han pasado por situaciones tan difíciles
o pruebas muy duras que no las han superado, no las aprobaron y ahorita, hermanos, están totalmente apartados del Señor. Yo sí he conocido hermanos, hermanas, que la prueba vino fuerte y no se sostuvieron. Los aires fueron muy fuertes y no se sostuvieron en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque muchos no estamos cimentados en la palabra de vida, en la palabra de verdad. Y hoy vamos, hermanos, a entender el por qué Dios quiere que nosotros estemos firmes, venga lo que venga. A veces Dios no va a responder de la manera que nosotros pensamos o en el tiempo que nosotros queremos, pero Dios siempre responde, sea un sí, sea un no, o pasándonos por un tiempo de espera, por un tiempo, por un proceso, Dios siempre responde. Y quiero que abra su Biblia en Salmo 52, perdón. Salmos capítulo 52. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Versículo 8. Y le voy a dar lectura y ponga mucha atención a este versículo. Dice así, con toda reverencia: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Vuelvo a leerlo. Léalo fuerte conmigo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ahorita entonábamos el último saludo, la última alabanza. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. ¿Qué más dice? Tómalo, mi buen Jesús o mi buen Señor. Y en el coro dice: tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y fíjese bien lo que dice: y haz de mí lo que tú quieras. Y lo entonamos sabroso, ¿verdad? Y hasta le decimos, yo a veces hasta me meneo: y haz de mí lo que tú quieras. Le estamos diciendo al Señor: Señor, tuyo somos. Y para que Dios haga cosas en nosotros o ser transformados a como el Señor quiere que nosotros seamos, el Señor nos tiene que procesar, porque somos muy impuros delante de Él. El Señor tiene que pulirnos, tiene que forjarnos, tiene que lijarnos, hermanos, para ser esos diamantes o para que nuestra fe reluzca como el oro. Aquí dice en el Salmo 52:8: pero yo estoy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver un olivo? Pues yo nada más en internet, hermanos. Y es hermoso el olivo. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, ¿era el huerto de qué? De los olivos. ¿Y qué produce el olivo, hermanos? Aceitunas. ¿Y las aceitunas qué producto nos dan? El aceite. El aceite de olivo. El aceite de olivo es uno de los más caros. Y se puede ir a precios elevados. Hay aceites más económicos, pero hay unos muy caros, porque llevan un proceso muy diferente al que está económico. Llevan un proceso distinto, más exigente, para que el aceite de olivo lo pueda usted disfrutar, o yo, que ahorita a veces está escasa en muchas casas, ¿verdad? Porque es caro este producto. Las aceitunas son prensadas, son exprimidas, para que ese aceite puro y tan benéfico para nosotros pueda producirse. Y sin darnos cuenta, a veces decimos: no, pues el aceite, o quién sabe por qué estará tan caro. Tiene un proceso. Por eso está caro y es valioso,
porque ha pasado un proceso. Ahora, el aceite, ¿qué representa? ¿Qué representa espiritualmente, hermanos? El huerto de los olivos era el lugar de ¿qué, hermanos? De la unción. De la unción. ¿Cuántos anhelamos la unción de Dios? Yo sí. Porque la unción pudre los yugos. La unción transforma. La unción nos mueve a ser como Dios quiere que seamos. La unción produce frutos. Pero para tener la unción de Dios, hermanos, tenemos que ser pulidos, y para ser pulidos viene la prueba. Dios quiere que en usted y yo se termine esa obra que Dios ha preparado o ha determinado para nuestra vida. La Biblia, levante su Biblia, levántela, su celular o su Biblia, ¿verdad? Aquí donde usted lee, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay hombres y mujeres valientes, esforzados, que hicieron grandes hazañas para el Señor, que Dios los usó para mover, para hacer milagros. Y lo vemos, y otros también que se equivocaron, se cayeron, pero se levantaron en el nombre de Jesús. Pero para que estos hombres y mujeres de fe llegaran a estar aquí escritos en el libro, que es la revelación completa de Dios, la palabra hablada de Dios, tuvieron que ser probados. Todos esos hombres y mujeres que usted y yo escuchamos, por ejemplo, David, ¿quién más? A ver, dígame los hombres y mujeres. Abraham, ¿quién más? Moisés. Y fíjense, hay unos que ni los mencionamos muchos, pero hay grandes enseñanzas. Nehemías, Habacuc, Sofonías, Filemón. ¿Y ese dónde está? Ahí está en la palabra del Señor. Y todos estos hombres, mujeres, fueron hombres y mujeres de fe, pero su fe tuvo que ser probada para llegar a tener esos niveles de fe. Y hay un nombre que es muy común, y voy a estar dando esos nombres brevemente, no me voy a enfocar mucho, pero el primero de ellos que a mí me ha impactado de muchas maneras es Job, hermanos. Job, después de Jesucristo, hermano, es uno de los más probados en la palabra de Dios. Usted lee el primero y el segundo capítulo de Job, ahí viene toda la prueba de Job, cómo el mal, cómo Satanás vino a querer destruir a Job, porque era un hombre recto, puro, íntegro de corazón, con fe en Dios. Y su fe un día tuvo que ser probada. ¿Y sabe quién lo permitió? Dios. Satanás le dijo: suéltamelo tantito, le das todo, suéltamelo tantito, a ver si no reniega de ti, a ver si es cierto que se mantiene tan firme. Él perdió muchas propiedades, pero independientemente de lo material, ¿qué perdió, hermanos? Sus hijos. No uno, ni dos. ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tres mujeres? ¿Y cuántos hombres? 7. 7. En total, ¿cuántos tenía? 10. ¿Cuántos tiene usted? Va a decir: no, pues yo tengo 2, yo tengo 1, yo tengo 4, yo tengo 3, yo tengo 6. Ahora, somos padres y a lo mejor los jóvenes dicen: no, pues yo no tengo hijos, pero un día Dios les va a permitir llegar
a disfrutar de un hijo, si así está en su voluntad. Imagínese perder todos sus hijos. Imagínese perder todos sus hijos, hermanos. Fue una prueba muy dura que Dios lo permitió para que él pudiera ser aún más fortalecido en el Señor, porque ¿sabe qué? A los hijos de Dios, cualquier prueba que venga, por muy difícil o fuerte que sea, tiene un propósito eterno. Tiene un propósito en el Señor. Y ese propósito Dios siempre nos va a bendecir a través de él, aunque de momento no lo veamos. Ya hay una confesión de Job que él hace en medio del más grande dolor. Alguien léame Job 1:21, por favor. Job 1:21. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Amén, hermano. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gracias, hermano. Fíjese qué tremenda confesión, hermanos, de Job. Job perdió sus hijos, perdió toda su riqueza, y por si fuera poco perdió su salud. Le salió sarna. Le salió sarna. Y la cereza del pastel, ¿qué fue, hermanos? La esposa, la ayuda idónea, la que debería de estar ahí apoyándolo, con él ahí. ¿Qué le dijo? ¿Aún así mantienes tu integridad? Maldice ¿a quién? A tu Dios y muere. Y en el medio de todo este dolor, Job hace esta confesión y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y si usted lee todo el libro, hermano, vienen muchas cosas y muchas enseñanzas para nosotros en el libro de Job. Porque Job fue acusado hasta por los amigos de que le pasaba todo eso porque estaba en pecado, cuando no era así. Y al final del libro de Job vemos cómo Dios comienza una restauración en Job, y Dios no solamente le dio lo que perdió, sino que multiplicó lo que Job había perdido, porque Job nunca renegó de Dios y él aprobó, superó esa prueba. En el Nuevo Testamento vemos también hombres y mujeres, Marta y María, la hermana de Lázaro, hermanos. ¿Cuántos hemos oído de estas dos mujeres? Una era la adoradora y otra era la afanosa en la casa. Vamos allá a San Juan 11, del 1 al 6. San Juan 11, del 1 al 6, le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios, para tener una mejor comprensión a lo que estoy hablando. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado, ¿qué, hermanos? Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo, hermanos? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hasta ahí voy a dejar un poquito. Estas mujeres, hermanas de Lázaro, eran amadas por Jesús, y ellas sufrieron la muerte, de su hermano, el amigo de Jesús. Jesús las amaba, Jesús amaba a Lázaro, y estoy segura, hermanos, que ellas dos tenían una fe fuerte, porque conocían quién era Jesús. ¿Cuántos de aquí tenemos fe en Cristo? ¿Cuántos de aquí conocemos a Jesús a través de la Escritura? Nosotros lo conocemos a través de la Escritura. Ellas dos lo hospedaban en su casa. Ellas dos lo conocían así en lo personal, en cuerpo y cuerpo, hermanos, en aquel entonces.
Ellas tenían fe en Cristo porque lo conocían, sabían lo que Él hacía, que era el Hijo de Dios. Y por eso le solicitaron la ayuda a Jesús cuando ellas se encontraban en esa cuestión, en esa prueba. Y Jesús no acudió en el momento que ellas esperaban, ni de la manera que ellas lo esperaban, aun cuando Jesús las amaba. Y parece un poco ilógico, porque la Escritura nos narra que Jesús no fue inmediatamente, sino Él se esperó unos días más. Pero si leemos nuevamente esos versículos, Jesús les dice: esta enfermedad no es de muerte. Porque todo lo que Dios nos permite pasar, todo tiene un propósito. Ellas se enfrentaron, hermanos, a un tiempo difícil, hermanos, como usted y yo nos enfrentamos diariamente. Cuando su hermano muere, hermano, sus bases de su fe o su creencia en Jesucristo son zarandeadas. Son zarandeadas. Y cuando ellas se encuentran con Jesús, le dicen: Señor, es que si hubieras estado aquí, ¿por qué no llegaste a tiempo? Yo no sé si usted alguna ocasión ha orado de esta manera o ha expresado palabras donde le dice al Señor: Señor, es que si me hubieras ayudado en esto, si hubiera sido diferente esta situación cuando más lo necesitaba. Yo he escuchado a personas, hermanos y hermanas, que han expresado su corazón de esta manera. La fe de estas mujeres se sacudió, se zarandeó. ¿Ha usted cernido algo en un colador? ¿Cómo cuela o cierne algo? ¿Verdad que lo hace así? O le mueve ahí para que se salga todo lo bueno y se queden las impurezas, o viceversa. Y es que Dios nos tiene que zarandear, hermanos. Nos tiene que pasar por esa zaranda para que nuestra fe pueda ser una fe pura, una fe fuerte, una fe hermosa como como el oro, hermanos. La fe de estas mujeres fue sacudida de golpe. Pero no quiero que olvidemos algo muy importante. Jesús cumplió su promesa y resucitó a Lázaro. Nosotros ya no sabemos esta historia. Y Jesús confiesa unas palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora en la semana, mi mamá me comentaba, me decía: es que tenemos que vivir en realidad en fe. Porque a veces los cristianos no aplicamos la fe como Dios quiere que la vivamos. ¿Qué es la fe? Todos los que estamos aquí ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos sabemos estas historias que yo les estoy narrando. ¿Qué es la fe? ¿Cómo, hermana? Confiar en Él aunque estemos en problemas, hermana Fernanda. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que dice Hebreos. En sus palabras, ¿qué es fe, hermana? ¿Cómo usted lo aplica? La fe es creer en Dios, aunque nuestros ojos naturales no vean esa situación. Esa es la fe. Esa es la fe. ¿Cuántos tenemos este tipo de fe? ¿A cuántos nos falta llegar a este nivel de fe, hermanos? En una ocasión Jesús les dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Le podrías decir
a esta montaña, quítate de aquí y muévete para acá, y se sucedería. Y no está hablando de que tu fe sea poquita. No está hablando de que tengo que tener una fe tan pequeñita como la de un grano de mostaza. Un grano de mostaza, hermanos, se concentra toda la calidad. En un granito de mostaza están todos los nutrientes que la mostaza tiene. En un solo granito. Un solo grano de mostaza tiene 100% de calidad. Jesús no se refería al tamaño. Ten poquita fe, que tu fe sea de calidad, que tu fe sea sustancial ¿cómo quiero decirles? Que tu fe se sustente en la palabra de Dios, que tu fe tenga todos los nutrientes que puedes recibir de Cristo Jesús. Elías, otro grande en la fe. ¿Quién fue Elías, hermanos? Usted lo sabe. ¿Quién fue Elías? Un profeta que Dios usó en una ocasión. Hubo un reto en aquel entonces cuando el rey Acab y Jezabel estaban gobernando. En ese momento los reinos, hermanos, Israel se dividieron los reinos. Existía el reino de Judá y el reino de Israel. Era el reino del norte y el reino del sur. Reyes buenos y reyes malos. Y Elías en este tiempo estaba gobernando ese rey, esposo de Jezabel. Ya dije su nombre, ¿cómo se llama? ¿Y el esposo? Acab. Jezabel era una dulce mujercita. No, era malvada, ni israelita era, hermanos, ni hebrea era. Era malvada y ella se rehusaba a la adoración a Dios. ¿A qué voy a narrar? ¿Por qué voy a narrar algo que ya sabe usted y ya sé yo? Porque es necesario. Porque aunque seamos hijos de Dios, allá afuera va a haber gente que se va a oponer a usted por el simple hecho de ser hijo de Dios, por el simple hecho de ser cristiano, y lo va a querer perseguir. Hubo un reto entre 400 profetas de Baal y Elías para demostrar quién era el mejor, Dios, el Dios de Elías, o el Dios de esos Baales, o Baal, el Dios de esos profetas. Y por supuesto que sabemos la historia, que Dios triunfó, porque Dios siempre triunfa. Pero después de ese triunfo, la fe de Elías también fue probada. Y usted sabe a qué estoy hablando. Jezabel mandó matarlo porque aquella mujer malvada se enojó a tal manera que dijo: vean, vayan y persigan a ese profeta, extermínenlo, mátenlo, desháganse de él. Y aquel hombre tan grande, hermanos, se derrumbó en ese momento. Huyó, y usted y yo no sabemos la historia. Huyó en el desierto, hermanos. Se fue al desierto. Elías se encontraba asustado, estresado en ese desierto, sin comida, desesperado, y hace una oración que usted y yo no la sabemos, a veces hasta de memoria, en primer libro de los Reyes 19:4, donde dice: basta ya, Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Y cae en un tiempo de desesperación. Le dice: Señor, estoy harto. El problema era tan fuerte, la prueba era tan dura, tan difícil, que Elías exclama estas palabras: quiero morirme. Me sobrepasa esta situación que estoy viviendo. Y yo no sé usted si en algún momento una situación le ha sobrepasado de tal manera que ha deseado que Dios ya se lo lleve a su presencia. Sea por enfermedad, sean por problemas familiares, sea por la economía, sean por problemas personales.
A veces las situaciones nos sobrepasan a tal extremo, hermanos, que no importa cuántos años tengamos en el camino del Señor, no importa cuánto sepamos de la Biblia, vienen los momentos de prueba, momentos difíciles en los cuales su fe y mi fe va a ser pulida, va a ser puesta a prueba. El grande Elías exclamó: Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Pero podemos ver cómo Dios en su grande amor y misericordia le dijo: no, Elías, no, yo tengo aún un propósito que cumplir en tu vida. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. A veces no sabemos por qué estamos pasando esta prueba tan difícil, hermanos. Sea cual sea su prueba, Dios tiene un propósito detrás de esa prueba. No desista. Dios vio a Elías hambriento, sediento. Dios le suplió la comida, le suplió la bebida, y lo hemos visto que hasta cuervos mandó alimentar a Elías. Lo hemos predicado. Y le dijo: largo camino te espera. Dios es soberano. Y solo son 3 casos, pero existe Pedro, existe Pablo, existe Juan el Bautista, existe Abraham, existe Moisés, Daniel, José, María, Ruth, Esther, Débora. Personajes que su fe fue puesta a prueba. Ahora yo le pregunto a usted: ¿cuáles han sido esas pruebas difíciles, o cuáles son esas pruebas difíciles que usted está enfrentando? Voltee con su hermano y dígale: ¿cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu prueba que crees que no vas a aprobar? Hablando de pruebas, chicos, ya mero entran a la escuela y vienen pruebas. No, la prueba, hermanos, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de una prueba terrenal, natural? ¿Cuál es el propósito? Si yo estoy siendo capacitado, los jóvenes, voy a ponerlos aquí de ejemplo, ellos están en las escuelas, están estudiando, tienen un tiempo de estudio, ¿cierto? Tiempo de vacaciones. Pero cuando comienzan los estudios, casi de inmediato vienen las pruebas, los exámenes. ¿Qué propósito tienen esos exámenes? Ya fueron enseñados, lo que les pusieron de prueba, ya se los enseñaron. ¿Qué propósito tienen esos exámenes? Salir aprobados. Ese es el propósito, pero ese es el fin, lo esperado. Pero ¿qué propósito es? Comprobar si en realidad ellos comprendieron y aprendieron lo enseñado, lo que se les impartió en ese tiempo. ¿Y sufrimos en las pruebas? A veces. ¿Sufrimos, Daniel? ¿Marian? No, yo me acuerdo, hermanos, que yo creo lloraba, hermanos. Yo hasta reprobaba muchas veces porque nomás no me entraba de aquí ni de acá. Pero en la fe es lo mismo. Estamos siendo enseñados, estamos siendo capacitados, y usted y yo vamos a ser probados. Vienen los exámenes de lo que usted y yo estamos aprendiendo. Y en esa prueba vamos a ver quién aprueba y quién reprueba. Y Dios quiere que usted y yo aprobemos, para que nuestra fe sea fuerte como el oro. Salmo 42:3. ¿Alguien me lo lee, por favor? Ya pronto voy a terminar. Salmo 42:3. Alguien que le dé lectura fuertemente. Amén, hija.
Gracias. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. Mientras me dicen los domingos, ¿qué dice ahí? Todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hay situaciones que vienen a cuestionar nuestra fe. A veces es la economía y viene el acusador de nosotros, de nuestra alma, y nos dice: ¿y dónde está tu Dios? A veces es en la enfermedad y viene y nos dice: ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios provee, no que tu Dios suple, no que tu Dios sana. A veces son en los problemas familiares y viene ese acusador mentiroso y nos dice: ¿dónde está tu Dios? El salmista había pasado por este tiempo difícil, por este tiempo duro, y a él venían y le decían: ¿dónde está tu Dios? Situaciones difíciles que vienen a cuestionar nuestra fe, vienen a zarandearnos, vienen a sacudirnos. Alguien que fue probado, hermanos, y es el máximo ejemplo, alguien que pasó lo impensable, fue Jesús. Él aguantó mucho, hermanos, por usted y por mí. Y quizás usted me dirá: pues es que Jesús es Dios. Sí, pero la Escritura dice que Él se despojó de su divinidad. Él vino aquí, hermanos, en condición de hombre y sufrió por usted y por mí. Y sabe que desde pequeño Satanás quiso impedir que Jesús cumpliera el propósito de Dios. Y puso a prueba a sus padres terrenales, a María y a quién, y a José, porque desde pequeño el enemigo quiso matarlo, porque sabía el propósito glorioso que Jesús tenía que cumplir aquí en la tierra. ¿Usted cree, hermanos, que lo que usted está viviendo, Dios no lo escucha? ¿Dios no lo ve? ¿Dios no lo resuelve? Cada situación que usted y yo enfrentamos, hermanos, detrás de cada prueba, Dios está. Dios está. Y aunque vengan las acusaciones a decirnos: ¿dónde está tu Dios? Dios está. Ahora, en todos estos personajes que hemos mencionado, y aún los que no hemos mencionado, hermano, hay algo en común en cada uno de ellos, que ellos hicieron para pasar esas pruebas tan difíciles. ¿Qué hace usted cuando está en prueba? Ora, lee la palabra, clama a Dios. ¿Sabe qué hicieron ellos? Buscaron a Dios. Buscaron a Dios. A veces me han mandado mensajes o me han preguntado: hermana, es que tengo este problema. Y les digo: ora, busca a Dios, lee su palabra, déjate guiar por el Señor, que Él guíe tu vida, que Él guíe tu camino. Y a lo mejor van a decir: ay, Kila, hermana, ¿por qué no me puede ayudar de otra manera? Es la mejor manera. Buscar a Dios. Mis palabras, yo les puedo dar un consejo en mi entendimiento, pero el mejor consejo lo da Dios a través de la oración y la guianza en su palabra. No hay otra solución para salir aprobado. Tenemos que buscar a Dios. No hay otra alternativa. Ellos buscaron a Dios, ellos clamaron a Dios. Cuando todo era más difícil, más oraban, más clamaban. Cuando todo era más ligero, aún seguían orando, aún seguían clamando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que acudamos a Dios en los tiempos de prueba y en los tiempos de paz. Porque a veces solamente cuando hay problemas estamos orando y clamando a Dios, pero ¿qué cuando todo está tranquilo?
Tenemos que orar, tenemos que seguir buscando a Dios. Tenemos que seguir clamándole a Él. Dice el Salmo 42:5. Lo acabamos de leer. ¿Qué dice? Ya cerró su Biblia. Esta es la respuesta para salir del valle depresivo. Léalo, Salmo 42:5. Hija, léeme el versículo 5. Danielita, por favor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Al salmista le decían, ¿dónde está tu Dios? Pero el salmista llegó a una conclusión y esta es la respuesta para salir de ese tiempo difícil y decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Fíjese, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. ¿Y qué más? Dios mío. Este versículo es la confesión de fe en medio de la prueba, en medio del momento difícil. Y es que si hay algo que tenemos que hacer en ese tiempo donde viene el enemigo y nos ataca en nuestros pensamientos, es guerrear espiritualmente y confesar la palabra de Dios y decir, momento, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Y este mismo versículo se repite en el versículo 11, estas mismas palabras, y aún en el capítulo siguiente el salmista vuelve a decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y hay cosas que tenemos que aprender de este versículo, hermano, y la primera es sacudirnos. ¿Sacudirnos de qué? De la tristeza, del desánimo, de la desesperación, de la ansiedad. Sacudirse. Decir, pero a ver, un momento. El salmista decía, un momento, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento triste por los que vienen a decirme dónde está tu Dios y yo sé en quién confío? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy angustiado, angustiada por la economía si Dios siempre me suple? De alguna o de otra manera, pero Dios llega a tiempo. Y Dios siempre provee. ¿Por qué me siento acorralado por la enfermedad, en tristeza, si Dios está conmigo y es mi sanador? Y si aún no me sanara, gloria sea su nombre, porque su propósito tiene. ¿Por qué me siento así de frustrado o frustrada porque mis hijos o mis hijas no se acercan al camino? Usted confía en el Señor. Sacúdase el desánimo, sacúdase esas voces que vienen a decir, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Sentimientos contrarios a Dios. Hagamos un alto y digamos, ¿por qué estoy así? ¿Cuál es la raíz de mi tristeza? Hay muchos hermanos que ahorita están depresivos. Hermanos en la fe que se encuentran depresivos, en depresiones. Y Dios no quiere que usted y yo estemos en esa condición. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Si usted analiza este versículo, es una confesión de fe en medio de una condición de exilio, en medio de una condición donde a veces nos encontramos en situaciones difíciles. Es fácil gozarse cuando todo va bien, es fácil danzar, alabar, cantar, escuchar cuando todo marcha bien y hay alegría en nuestro corazón, pero qué difícil es mantener nuestro gozo cuando pasamos por los momentos difíciles, por los momentos de prueba, pero esos momentos son necesarios y van a determinar si ya aprendimos lo que Dios nos ha enseñado en lo recorrido, si vamos a salir aprobados o no. En el momento difícil, cuando estemos atravesando el valle de sombras, debemos de entender algo: Dios está con nosotros.
Es importante, hermanos, que nosotros entendamos algo muy importante. Voltee y dígale a su hermano algo muy importante: Dios está a tu lado. Dios no te ha dejado, y en medio de la prueba serás fortalecido. En una ocasión Jesús, yo le voy a decir lo que dijo Jesús a alguien y usted me va a decir a quién se lo dijo. Le dijo a uno de sus discípulos: Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿A quién fue quien le dijo? A Pedro. Suéltamelo de haber dicho el mal, déjame, le doy su buena movida. Y las palabras de Jesús a Pedro le dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte. No le dice: no, yo le dije al enemigo que no te tocara, que ni se te acerque. ¿Verdad que no le dijo eso? No, yo le dije al enemigo: no, ¿cómo se te ocurre, Pedrito, de los míos, de mi círculo, no lo toques, no te acerques a él, no lo zarandees? Jesús no le dijo eso al mal. Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo le di permiso al enemigo que te zarandee, porque es necesario ese tiempo donde tú serás sacudido. Pero le estaba diciendo a Pedro algo muy importante, y lo más importante no era la zarandeada. Le estaba diciendo: pero no debes de tener temor. Estoy parafraseando. Porque aunque tú seas sacudido, yo estoy orando por ti. Yo estoy rogando por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Porque si hay algo que cuestiona nuestra fe o que mengua nuestra fe, son los tiempos de zarandeo. Son los tiempos difíciles, es la escasez, es la enfermedad, son los problemas, son las cuestiones personales. Todas esas cosas vienen a zarandearnos, y Dios sabe que en esos precisos momentos nuestra fe puede menguar. Pero algo no se nos debe de olvidar: que en el momento difícil hay alguien que intercede por usted, y ese es Jesús, para que su fe no falte. Y una vez superada esa prueba, una vez fortalecida, su fe va a ser fuerte y reluciente como el oro. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Quiero que leamos todos, por favor, el Salmo que acabó de leer Daniela, el 42, versículo 5. Pero al leerlo, hermanos, usted no lo lea como una lectura, usted créalo y confiéselo. Léalo así, todos juntos, en el nombre de Jesús. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y desde que comencé la predicación, traigo en mi pensamiento, hermanos, un versículo. Ya iba a terminar, pero si lo traigo en mi pensamiento es porque Dios quiere que lo leamos. Abra su Biblia en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Y lo traigo desde que me paré aquí enfrente, hermanos. No lo traía aquí en mis notas, pero Dios lo trae justo a tiempo. Capítulo 3, versículo 17. Y si Dios quiere que lo compartamos es porque Él sabe quién necesita esta palabra. Y le voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo siguiente: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es fácil gozarnos, hermanos, cuando hay fruto. Yo ahorita le doy lectura a este pasaje. Cuando hay sustento, cuando hay economía, cuando hay salud, es fácil, hermanos, adorar a Dios. Pero aquí dice este profeta Habacuc: aunque no tenga el sustento, aunque no haya provisiones, aunque humanamente no tengo un buen pronóstico quizás de sustento, de vida, no hay ganado, o aunque no haya salud, aunque haya problemas, aunque haya escasez, dice, él confiesa estas palabras de fe en medio de la situación difícil. Versículo 18: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo no sé qué prueba usted está enfrentando ahorita. Yo no sé qué situación difícil le ha tratado de menguar su fe. Yo he tenido tiempos muy difíciles este comienzo de año, tiempos donde quizás mi fe también se ha puesto a prueba y el enemigo ha querido venir a menguar mi fe. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hoy el Señor nos exhorta en su palabra que estemos en el tiempo difícil, confesemos la palabra de fe, como lo hizo el salmista, como lo hizo Habacuc, como lo hizo el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te preocupas? Si Dios es mi salvación, si de Él viene mi socorro, como lo hizo Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tiempo de sequía, tiempo de enfermedad, alegres en Dios. Y mientras mis hermanos pasan aquí a ministrar en una alabanza, yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra. Y si leí el último versículo de Habacuc, es porque Dios así lo puso en mis pensamientos y en mi corazón, y quizás es para usted. Y Dios le está diciendo a la luz de su palabra: quizás te puede faltar todo, pero yo estoy contigo. Y Dios quiere que nos gocemos en las pruebas más difíciles, aun cuando no tengamos el sustento, aun cuando no tengamos la salud, que nosotros podamos llegar a esas confesiones de fe y decir: con todo yo me alegraré en ti. Con todo, aunque me falte todo, yo quiero llegar, Señor, a ese nivel de fe. Dígale al Señor: quizás estoy atravesando el momento de prueba, el momento difícil, pero algo tengo seguro: tú estás conmigo y tú me llevas de tu mano, Señor. Y quizás a lo mejor mis hermanos o mis hermanas no me han visto, pero yo he llorado, Señor. Yo he llorado en tu presencia. Yo he derramado mis lágrimas a causa de los problemas, de las tristezas. Pero tú has estado ahí en medio del llanto. Y hoy te pedimos que nos fortalezcas en medio de la prueba, Señor. Que nos levantes, Señor. Si nuestra fe ha menguado, Señor, fortalece nuestra fe. Te necesitamos. Dígale al Señor: te necesito, Señor. Necesito tu presencia, necesito tu paz. Aumenta mi fe, Señor. Así como estos hombres y estas mujeres, su fe fue probada, yo sé que mi fe también será probada, Señor. Pero yo creo, Señor, en tu palabra. Y yo creo que si tú estás conmigo, Señor, nada ni nadie podrá derrumbarme, porque tú eres el sol de justicia. Tú eres mi
baluarte, Señor. Tú eres el que me provee, tú eres mi sanador, tú eres mi sustentador, tú eres el Dios de promesas, tú eres aquel, Señor, que hace posible lo imposible. Y a ti venimos a adorarte, Señor, y a ti venimos a confesar, Señor, que si te tenemos a ti, Señor, nada nos puede tumbar, Señor. Aunque vengan esos tiempos a decirnos ¿dónde está tu Dios?, podamos decir: mi Dios está conmigo como poderoso gigante. Y te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. Y le voy a invitar que se ponga sobre sus pies.